preguntarle al gobernador cómo es que se logra investigar a un exgobernador que ha cometido este tipo de desfalcos. Sabemos que no es el único. Veíamos hace rato esa fotografía del gobierno de Peña con varios gobernadores que, pues muchos de ellos son prófugos de la justicia. Gobernador, ¿me escucha? Buenas noches. Ahora sí, Hernán, me da muchísimo gusto estar contigo, saludarte y felicitarte por tu trabajo. Realmente Gracias, es un placer gobernador. Yo ver soy el que tu... lo felicita a usted porque este acontecimiento reciente que se comunicó, pues es sin duda, su administración tiene un mérito importante en esto. Y creo, gobernador, que es interesante para todos saber cómo se logra investigar a un exgobernador que ha cometido desfalcos de este tipo. Hace rato y veíamos la semana pasada esa fotografía del gobierno de Peña Nieto con varios rufianes acompañándolo. Entonces, creo que la experiencia de Chihuahua va a servirle al país entero. Por eso yo quisiera preguntarle de entrada, gobernador, ¿se podría lograr esto sin la colaboración de las distintas esferas? ¿Cuál es el mérito de cada nivel de gobierno? ¿De qué manera su gobierno logró llegar a esto? ¿Y cómo fue que cooperaron entre todos? Porque me imagino que sin una cooperación de múltiples instancias y múltiples niveles de gobierno, esto no hubiera sido posible. Bueno, yo quisiera empezar por recordar, Hernán, que este fue quizá el tema más importante de la campaña electoral del 2016 en la que yo participé como candidato a gobernador. Había una Sí. exigencia popular, un clamor de justicia frente a lo que ya se conocía, pues a través de pláticas de café, en cualquier reunión, el crecimiento de la fortuna personal del exgobernador era la comidilla del día. En realidad solo estaba en ese ámbito porque acá se ejerció en esa época un férreo control del sistema de los medios de comunicación a partir de cuantiosos recursos que terminaron conviniendo no solo la promoción de la imagen personal del exgobernador, sino el silencio frente a la corrupción que todo el mundo veía, pero poco aparecía en los medios. Por eso quiero empezar por ahí, porque Claro. nosotros hicimos un claro compromiso con la ciudadanía chihuahuense de que de llegar a la gubernatura haríamos todo lo posible e impulsaríamos las investigaciones necesarias para que Duarte compareciera ante los tribunales y que fueran los jueces de Chihuahua los que determinaran hacer la justicia que corresponde. Empezamos efectivamente a recoger muchos datos en la propia campaña. En el periodo de la transición, la información llegó voluminosa. A través de una convocatoria que hicimos, fueron pistas muy relevantes con las que llegamos al gobierno de Chihuahua y pusimos en manos de los ministerios públicos del Estado. Se creó un grupo especializado de combate a la corrupción. Es un grupo en el que participan investigadores, peritos, analistas financieros, obviamente policías ministeriales, conocido como el Grupo de la Operación Justicia para Chihuahua. Se iniciaron una serie de indagatorias, se generó una cooperación primero entre todas las dependencias del gobierno del Estado, organismos públicos centralizados, descentralizados, y se generaron una serie de carpetas de investigación que terminaron obteniendo por parte de los fiscales del Estado 20 distintas órdenes de aprehensión por diversos delitos. Las carpetas de investigación, junto con las órdenes de aprehensión, se entregaron en un primer momento a la extinta Procuraduría General de la República. En aquel tiempo, nosotros personalmente acudimos con el que entonces era subsecretario, luego fue encargado del despacho en la PGR, y entregamos las primeras órdenes de aprehensión. Luego adjuntamos otras hasta llegar a un número de 15 órdenes de aprehensión que entregamos a la extinta Procuraduría. Desde que entregamos las órdenes de aprehensión con sus respectivas carpetas, nada caminó. O más bien dicho, caminó de una manera indebida,
se formularon muy mal las solicitudes de órdenes de aprehensión. Estuvimos insistiendo muchísimo para que se hiciera. Debo decirte que tuvimos que hacer incluso una caravana por una buena parte del país para exigir la inmediata extradición de César Duarte. Nosotros jamás quisimos entrar en ninguna negociación, Hernán. Jamás aceptamos, ni por insinuación, entrar en una negociación para tratar de encapsular nuestras investigaciones al estado de Chihuahua, como creo que sí lo hicieron otras entidades del país. Y luego incluso ¿Pero tuvieron apoyo por parte del gobierno federal, gobernador? ¿Mandé? ¿Tuvieron apoyo por parte del gobierno federal? No, a Chihuahua se le castigó de una manera muy importante. Dices tu apoyo en aquella ocasión, con relación para esta investigación. No. A ver, hay que decirlo como es, porque es de hombres reconocer y agradecer. Esta historia cambió de la noche a la mañana cuando llegó López Obrador a la presidencia de la República. Ahí fue un giro. Ahí hubo un giro total de una complicidad en la que se le protegió al exgobernador, en la que se le estuvo dilatando el proceso de extradición. Yo creo incluso, Hernán, que hasta le dieron copia de todas nuestras investigaciones. Yo creo que en realidad lo que estaban haciendo era nada más enterarlo de todo lo que estábamos investigando. De ahí, por ejemplo, que nosotros nada más presentamos 15 órdenes de aprehensión a la administración anterior, porque llegó un momento en que dijimos, a ver, nada más lo que estamos haciendo es enterar al exgobernador del cúmulo de las investigaciones. Pero digo que esa historia cambió con el nuevo gobierno. Una de mis primeras conversaciones con el presidente López Obrador fue este tema. En noviembre, cuando él vino aquí por segunda ocasión como presidente electo, yo le traté con toda claridad el asunto y le dije, nuestra colaboración, nuestra relación importante pasa necesariamente por hacer justicia para Chihuahua, pasa por el caso Duarte. Le platiqué la dimensión de la operación que habíamos llevado ya a cabo en ese momento. A ver, en Chihuahua, Hernán, se ha ejercitado acción penal en contra de 39 personas, entre ellas exfuncionarios públicos y empresarios por hechos de corrupción. Hay 16 sentencias condenatorias. Hay más de 100 embargos, aseguramientos. Se le tienen propiedades embargadas a César Duarte en el estado de Chihuahua por una extensión de casi 40,000 hectáreas. Gobernador, ¿me permitiría hacer un corte y continuamos con esta conversación después del comercial? Gracias, gobernador. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava platicando con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gobernador, quisiera yo preguntarle sobre este caso de César Duarte. ¿Qué tanto esfuerzo y tiempo tuvo que dedicar su gobierno para lograr esto? Y se lo pregunto porque se tiende a creer que cuando uno se dedica a perseguir todos los casos de corrupción del pasado o un número importante de casos, hace rato usted nos mencionó varios casos, bueno, pueden ocurrir dos cosas. Una es generar una crisis de gobernabilidad al abrir demasiados frentes de conflicto con factores reales de poder que al final te puedan poner palos en la rueda y hasta te impidan gobernar. Y el otro que yo me imagino es ocupar demasiado tiempo en mirar hacia atrás en lugar de ver hacia adelante. Este tipo de consideraciones fueron parte incluso de los propios cálculos políticos que hizo su gobierno frente a este tema. Bueno, yo te quiero decir que el carácter que tuvo la elección en Chihuahua fue un carácter plebiscitario en torno del tema de la corrupción. A ver, la campaña electoral se centró
en el tema de la corrupción política como el tema estructural que explica muchos de nuestros males, que repercuten muchas de nuestros deterioros y deficiencias, y por lo tanto este tema se convirtió casi en el plebiscito, en el principal carácter de definición de la elección. Es cierto que luchar contra la corrupción es una tarea ardua, larga y dura, pero la tiene que hacer un gobierno democrático comprometido con el combate a la impunidad, porque no es cierto que el borrón y cuenta nueva puede ser el antídoto frente a la corrupción. Eso yo no lo comparto. Por ejemplo, yo te diría, Hernán, que una de mis principales desánimos o decepciones en el gobierno federal tiene que ver con este enfoque de decir es que si le entramos al combate a la corrupción vamos a perder mucho tiempo y vamos a perdernos en un ajuste de cuentas. Claro. Es que no hay posibilidad de construir una nueva sociedad basada en un combate efectivo a la corrupción cuando no se saldan esas cuentas del pasado y sobre todo cuando no se restituye a la gente lo que es de la gente, porque el objetivo Déjeme preguntarle algo al gobernador. Algunos opositores, especialmente del PAN, consideran que este gobierno ha hecho un pacto de impunidad con el gobierno anterior, con el régimen del pasado, con Peña Nieto en particular. ¿Usted comparte esa apreciación? ¿Este caso precisamente de Duarte podría estar mostrando que es falsa esa apreciación o sigue pensando que puede haber un pacto de impunidad? A ver, el caso que de las investigaciones de Chihuahua podría tocar al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, es el tema de la Operación Zafiro, que por cierto es una de las investigaciones más sólidas y contundentes del conjunto de la Operación Justicia para Chihuahua que han realizado los fiscales. Ese es un tema, por cierto, que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se habrán de revisar un conjunto de amparos que tanto la defensa de los presuntos responsables de ese hecho como por parte del gobierno del Estado se han presentado. Ese sí es un tema que puede llegar a tocar directa y centralmente a Peña Nieto. Estoy hablando del desvío multimillonario de recursos públicos que desde distintas entidades del país se generaron en apoyo a las campañas del PRI. Operación que en Chihuahua y en otros estados llevó a cabo el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Ese tema sí toca centralmente la responsabilidad en el más alto nivel de la política o del poder en México del sexenio anterior. Ahora bien, sí pareciera que el presidente López Obrador no quiere indagar por sí mismo o per se al régimen anterior, particularmente al expresidente. A mí me parece que el presidente López Obrador ha hecho una muy mala evaluación de lo que realmente ya se debería venir como su triunfo indiscutible. Le concede demasiado en su triunfo a Peña Nieto y es algo que a mí no sabes cómo me mortifica, porque incluso yo le dije al presidente López Obrador, le dije, pero usted estaba súper ganado, Peña no tenía de otra. A ver, eso de que no se metió conmigo y de que nos dejó llegar y fue respetuoso, bueno, pues no se metió contra el presidente López Obrador, pero que vea cómo se metió con Anaya utilizando precisamente a la PGR, pues un poco para debilitarle al principal competidor. Entonces sí pareciera que hay un reconocimiento extraordinario del presidente López Obrador a Peña Nieto. Bueno, ni lo menciona. A ver, se va hasta Salinas, luego se regresa uno por uno y luego se brinca. Entonces, sí pareciera, Hernán, acá entre nos, pues que hay como una decisión de no tocar a Peña, pero ni en la mañanera. Ahora sí que vamos a decirlo así. Pero va a ser imposible, mi estimado Hernán, va a ser imposible la impunidad a Peña Nieto, porque hay muchas investigaciones, la de Chihuahua, por ejemplo, que centralmente
tendrán que llamarlo a cuentas. O sea, Todos los caminos llevan a Peña, como dice la portada de Proceso de esta semana. de esos tres, no conozco las especificidades de Ayotzinapa o el tema de Lozoya. El que sí conozco a profundidad es el de Chihuahua. Y Chihuahua tuvo la característica de que se salió del modelo de negociación del peñismo. Yo te puedo afirmar que este fue el estado donde ellos no pudieron negociar y además donde no quisimos nunca encapsular las investigaciones. ¿Por qué crees que se nos tardó tanto la orden de aprehensión, la extradición? A otros se los trajeron en 72 horas, incluso regresaron el dinero. Pero todo quedó en la corrupción local. Como si es cierto que todo ese cochinero que se hizo en muchos estados no hubiera trascendido a nivel nacional. Entonces, ahí es donde se nos complicó la vida. Mira, es arduo, sí, fue largo, sí, pero hemos hecho muchas cosas y nos hemos dedicado a gobernar en todos los ámbitos. Este es uno de los estados, Hernán, con el mayor crecimiento económico del país. Este estado es uno de los 6, hoy en segundo lugar, que durante el mes de junio generó empleos, cuando la mayoría está todavía perdiendo empleos. Este es el estado que ha recibido las 2 inversiones extranjeras que se han anunciado para México a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos. Y es un estado que tiene un plan de inversión en obra pública por cerca de 18,000 millones de pesos, habiéndonos dejado las arcas en bancarrota. A ver, fue las finanzas del Estado fruto del latrocinio. ¿Qué sí hemos podido recuperar? Bueno, hay una operación que por la vía fiscal, administrativa y penal, hoy tiene más de 500 millones de pesos, constantes y sonantes, en las cuentas del gobierno, fruto de sentencias condenatorias y de parte de la reparación del daño. Y aspiramos ¿a qué? Al mayor objetivo que debe perseguir el combate a la corrupción: desposeer a los corruptos, quitarles el dinero de lo robado y regresárselo a la gente para convertirlo en lo que estaba destinado, en servicios, en obra, en vivienda, en salud, en educación. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Y mira, tú me dijiste al Gobernador, yo le principio, agradezco mucho por esta conversación y lo felicito porque creo que es un logro importante. Muchas gracias, gobernador. es muy importante. Bueno, gracias a ti, Hernán. Nos mantenemos en contacto, ¿eh? Por favor, gobernador, espero que no sea la última vez. Por ningún motivo. Vamos a seguir platicando tú y yo, te lo puedo asegurar. Gracias, gobernador. Muy buenas noches.